Como a los 15 días lo llevan a consulta, y en la consulta, pues él, pues le dijeron que solo tenía que comer y recuperarse ya. 15 días después ya lo estaban velando. Murió de depresión, murió de tristeza, murió de desánimo. Obviamente a eso le agregamos que no pudo ver, que bueno, pues que me quedaba poco tiempo de vida, que me despidiera de mis seres queridos, que aprovechara que aprovechara la oportunidad para hacerlo, porque ya eran, se me acabaron las fuerzas, ahí ya me debilité, ya llegó una persona y le ayudó a mi madre a llevarme a la cama. Abrió un vacío, un abismo, me fui hacia abajo. Una experiencia muy, porque llevé una vida muy desordenada. Ahora las cosas son distintas. Pero bueno, todo para llegar a ese punto, pues esa lección no fue suficiente. La vida me dio otra. No sabía lo que iba a pasar con mi vida. Fueron días muy difíciles. La experiencia de estar en un hospital con un diagnóstico bastante fuerte, porque para mí pues era muy intimidante y creo que para la mayoría de nosotros, estar en una cama de hospital con tu cuerpo prácticamente destruido, tanto hemorragias, llagas, mucha, había perdido mucho peso y obviamente el dolor era muy intenso, mi organismo muy lastimado y con pocas esperanzas de vida, tan pocas que llega el momento en que me hacen saber que pues estaba desahuciado. El punto era que pues me despidiera de mi familia, que me despidiera y fue muy de mucho impacto cuando estoy ahí con mi madre y con mi hermana y está la psicóloga y el médico y me hacen saber que bueno, pues que me quedaba poco tiempo de vida, que me despidiera de mis seres queridos, que aprovechara que aprovechara la oportunidad para hacerlo, porque ya posiblemente no iba a salir de esa situación. El diagnóstico pues era muy desagradable y aunque siento que quisieron tener tacto a la hora de decírmelo, pues realmente no hubo nada que pudiera minimizar el impacto psicológico, emocional y sentimental de todo lo que conlleva el hecho de que te digan que ya te vas y que te digan que te despidas de tus seres queridos. Y bueno, algo que me decía es, siéntete afortunado de tener la oportunidad que mucha gente no tiene. Tú tienes la oportunidad de despedirte. Y bueno, el impacto emocional pues me deja sin palabras, volteo y veo a mi madre y ahí está. Me levanté de la silla, bueno, medio me levanté. Ella se inclina a mi hermana y mi madre, pues nos abrazamos, lloramos, porque lo que estaba sucediendo, pues no estaba, no lo teníamos pensado, creo que nadie piensa en un momento así, doloroso, sí, muy doloroso. Todo empieza porque llevo una vida de desorden, una vida muy acelerada en la cual pues no tenía respeto por mi persona, ni por las vidas ni por ni por otras personas. Prácticamente mi vida era un desorden en toda la extensión de la palabra, con adicciones, violencia, sustancias, etcétera, alcohol. Y vivo de una manera muy desordenada y eso me trajo consecuencias porque pues a la par también interactuaba con muchas damas sin la menor protección. Cuando empiezo a enfermar, pues el primer síntoma fue una hemorragia bastante intensa, en este caso por la boca, no era escupir, era hemorragia, era mucha sangre. Y bueno, eso empieza en septiembre del 2009 y me atendí hasta finales de marzo del 2010. Obviamente mi cuerpo estaba muy lastimado. Pareciera una escena de película. Viajo de la ciudad de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas. Viajo al llegar a casa, pues yo iba muy lastimado, muy afectado físicamente, porque para esto ya tenía tuberculosis. Y cuando mi madre me ve, me dice, mi hijo, ¿qué te pasó? Le dije, me estoy muriendo. Mi aspecto era un cadáver prácticamente sobre sus pies,
Cuando me abrazó, ahí se me acabaron las fuerzas, ahí ya me debilité, ya llegó una persona y le ayudó a mi madre a llevarme a la cama. Y pues a partir de ahí, que fue creo el 28, el 27, 28 de marzo, algo así, pues inmediatamente al hospital, no, perdón, a consultar con distintos doctores. Y pues unos me quedaban un diagnóstico, ¿no? Pues tomes eso, tome el otro. Y después me llevaron con un doctor que no recuerdo su nombre. Y el doctor dice, es que este no es para que esté aquí conmigo, llévatelo inmediatamente. Le dice a mi madre, llévatelo directamente al hospital. Y en el hospital, pues rápido, la atención fue muy buena, dentro de lo que cabe, entendiendo que era un hospital público. Y ya estoy en un área de aislamiento. Yo empecé a tener síntomas de tos, ya esto relacionado con tuberculosis. Empecé a tener esos síntomas a finales de diciembre del 2009. No sé si la tuberculosis estaba antes y sin síntomas, no sé, simplemente a partir de esa fecha empecé a toser y bueno, era insoportable y me atendí pues prácticamente 3 meses después. La tuberculosis me lastimó muchísimo, el cuerpo pues también con llagas, en fin, todo muy lastimado. Llego al hospital, me ponen en un área de aislamiento y yo iba pues muy grave. Había otras personas en otras habitaciones de esa misma área y bueno, pareciera ilógico porque yo era el que iba más grave y los demás se murieron, yo no, yo salí vivo, bueno, obvio. Entonces, pero todo el proceso fue muy difícil, muy difícil. Yo una semana estuve pensando, me quedaba viendo la pared y decía, me voy a dormir porque yo creo que estoy soñando y este sueño tengo que despertar de este sueño y dormía. Como a la semana ya me resigné a que estaba, a la semana de que me diagnosticaron, porque obviamente el día que me diagnostican, eh, el doctor me dice, ¿sabes qué? Pues te hicimos la prueba de Lisa y la de Western Blot, algo así. Y en las pruebas pues salió positivo, positivo para VIH-Sida. En ese momento sentí que se abrió un vacío, un abismo, me fui hacia abajo. Una experiencia muy fuerte, no hay palabras, simplemente sientes que al menos yo, sentí que me fui hacia abajo, cerré mis ojos y dije, esto no está pasando, esto no es real, yo estoy bien. Por eso es que yo creía que estaba soñando. Y yo veía a mi madre que, bueno, estuvo prácticamente los 30 días que estuve la primera vez en el hospital, estuvo conmigo ahí a un lado de la cama. Ahí dormía en el piso, casi en el piso, en la silla, recostada sobre la camilla. Y a todo esto pues viene una reflexión dentro de mi realidad de aquel tiempo. ¿Qué necesidad tendría mi madre o qué necesidad tendría mi hermana de estar en esa situación? ¿Por qué las puse ahí? ¿Por qué hice sufrir a mi hermano si yo los amo muchísimo y no me di las consecuencias de lo que estaba haciendo? No me di las consecuencias de llevar una vida desordenada. Entonces todo este proceso pues fue muy doloroso. Estamos hablando de que fue casi un año de sufrir, un año de pasarla mal, un año de mucho dolor, mucho miedo. Yo no encontraba, mi cuerpo parecía no tener solución. Y cada que iba al médico era, pues, noticias malas. Era que tu cuerpo no está respondiendo, el tratamiento no te está haciendo efecto. De hecho, tuve que firmar un documento donde yo estaba de acuerdo con que me daban ese tratamiento, aún, pero que yo era consciente de que el tratamiento era muy agresivo, al grado de que ese tratamiento me podía quitar la vida o había una posibilidad muy pequeña de que me pudiera ayudar. Pues no me ayudó. El, el- Todo ese tiempo pues fue como un año. Pero durante ese tiempo, como a los 6 o 7 meses de estar en tratamiento, llega una oportunidad de que me hicieran un estudio que se llama genotipo, no sé qué. Y me lo hacen y a raíz de ese estudio pues me cambian el esquema, me dan un tratamiento distinto que empezó a ayudarme un poco, pero no tanto como esperábamos. Entonces pues continué.
continué con mi tratamiento, pero en casa pues las cosas eran difíciles. Eran muy, muy difíciles porque bueno, mi cuerpo había quedado muy lastimado, pero pues también había mucho daño a nivel emocional, a nivel psicológico. Yo sentía que bueno, lo que había vivido era demasiado para mí. Tenía miedo desde que el doctor y la psicóloga me dijeron que incluso durmiendo me podía morir. Pues yo no quería dormir. Cuando yo sentía muchas veces lo hice cuando sentía que iba a dormir, me dejaba caer, me tiraba de la cama para, para que el golpe me despertara. Aparte de eso, pues había mucho dolor también, mi cuerpo estaba muy lastimado, en mi estómago el dolor era muy fuerte, en fin. Del mes de abril, de abril a octubre, yo hice una lista de lo que consumía, que al día consumía, no sé, entre gotas, pastillas, inyecciones, etcétera, consumía aproximadamente 34, 35 dosis de medicamentos distintos o, bueno, sí, algo así. Este, como unos 10, 15 medicamentos, algo así, pero eran como 35 dosis diarias. Era demasiado medicamento. Llegué a contabilizar más de 10.000 dosis de medicamento, entre pastillas, inyecciones, etcétera, solamente en casa, no lo que me dieron en el hospital, solamente en casa, y fue demasiado lo que consumí en cuestión de tratamiento médico, solamente en ese tiempo. Y bueno, esto seguía avanzando, yo siempre con la idea de, pues, no me quiero morir, y pues allí en ese tiempo me acerqué a la iglesia, y bueno, dentro de la idea que tuve, pues sentía que Dios me iba a ayudar, y erróneamente pensé eso, esto no tiene nada que ver con Dios, era un tema mío. Y luego, pues lo vivo, experimento, pero llega un momento en que dije, se acabó, todos están haciendo pues lo correcto para mí. Mi madre me apoya mucho, comidas, medicamento. Hay gente que me viene a visitar, gente que ni me conoce y me trae apoyo moral o financiero. Tengo medicamento gratuito, tengo atención médica gratuita, tengo a mis seres queridos que me aman. Todos están haciendo su parte, menos yo. Se acabó. Tenía, no estuve diagnosticado con depresión, pero los síntomas estaban muy ligados a ello. Tenía una mentalidad bastante complicada de que compadeciéndome de mí, pobrecito de mí, me voy a morir. Y esos pensamientos pendejos que pues no me hacían beneficio para nada. Siempre pensando en pobrecito de mí, soy la víctima, estoy sufriendo, mírenme cómo estoy mal. Y ese pensamiento no era saludable. Llega el momento en que dije, basta, se acabó. Ya esa vez me quisieron ayudar, como siempre me ayudaban a caminar. Dije, no, no más. Yo voy a caminar solo, ténganme paciencia, yo camino solo. Y sí, muy lastimado y todo, pero caminaba solo. Dejé esa mentalidad de víctima, dejé de estar como perro lamiéndome las heridas. Se acabó. Yo estoy en esto, ya todos hacen lo suyo, menos yo. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo hubiera salido de esta situación si yo me hubiera puesto en un plan positivo, pero al final de cuentas, pues no supe manejarlo. Siempre pues sabiendo, hoy se murió tal persona, se murió lo otro, y pensaba yo, bueno, tal vez sigo yo. Cuando cambié mi forma de pensar, la vida fue distinta. Empecé con estas ideas de que, bueno, yo puedo salir adelante, estoy bien, todo va a estar bien, y, y, la, y sobre todo esto, en aquel momento, pues la realidad que yo tenía era pues de buscar una ayuda divina, espiritual, y dentro de mi realidad, pues eso no tiene sentido. Ya ahora estoy consciente de que pensar que Dios me iba a ayudar fue un error, pero conocer el mundo cristiano pues fue agradable, fue bueno. Aquí la experiencia que me dejó esa parte de mi vida, porque es la primera vez que estuve desahuciado, ya estaré haciéndole saber en un segundo video. Les voy a compartir cómo fue mi proceso en la segunda ocasión. Pero todo este año, todo ese tiempo que estuve con VIH-Sida en mi primer año, fue de mucho sufrimiento, fue de sentirme víctima de la vida, fue en llorar, en sufrir, en sentir que yo no merecía tal cosa. Todo eso, esos pensamientos prácticamente me hicieron mucho daño. Me hicieron mucho daño porque no me ayudaron a crecer. No me ayudaron a crecer, no me ayudaron a sanar. Cuando estuve pensando así, no. Las cosas cambiaron cuando cambié mi forma de pensar, solamente así. Y ya todo el mundo hacía su parte, pero ¿de qué servía que mi madre hiciera lo suyo, mi hermana, mi hermano, esa gente que no me conocía? ¿De qué servía que ellos hicieran su parte
Si yo tenía un pensamiento pendejo, si yo tenía un pensamiento de víctima de la vida y ya sabes, sintiendo yo no lo merezco, cuando realmente todo lo que pasó fue por mi irresponsabilidad. Merecía lo que me pasó porque llevé una vida muy desordenada. Ahora las cosas son distintas. Pero bueno, todo para llegar a ese punto, pues esa lección no fue suficiente. La vida me dio otra. La vida me dio la lección de estar en fase terminal por segunda vez. Y me dio una tercera lección, que fue cuando tuve cáncer. Entonces todo esto me dejó una experiencia pues bastante, muy marcada prácticamente, muy marcada. Tener VIH-Sida en estos tiempos ya no es un problema, ya no estamos en 1980 o en 1990, que bueno, mi respeto para la gente que ha sobrevivido, que estuvo con diagnóstico desde esos tiempos, porque simplemente el tratamiento era muy agresivo. Y si a eso le agregamos que no había información, que el impacto psicológico era demasiado violento para aquellas personas que eran diagnosticadas entonces. Y digo esto porque dentro de esta etapa conocí personas que se fueron y en algún momento me dediqué a visitar a otros que estaban en la misma situación que yo. Y bueno, buscaba la manera de aconsejarlos, de darles, obviamente siempre con la bandera de cristiano en aquellos años, buscaba la manera de llevarles una palabra de aliento, de ayuda, pero pues no. La mayoría de la gente no entendía lo que tenía que hacer. Se dejaron llevar por sus emociones y prácticamente murieron. No hicieron cambios en sus vidas, seguían tomando, bebiendo alcohol, consumiendo sustancias, o simplemente, ahora sí, no le echaban ganas a la vida. Y esto de no echarle ganas a la vida me queda muy marcado de una persona que conocí y bueno, su madre, pues la señora lloraba muchísimo por su hijo y sufría y me decía, yo quisiera que mi hijo fuera como tú, que tuviera estos deseos de vivir. A ese joven tendría unos 28 años, 29. Le detectaron, le detectaron positivo para VIH. Y él salió, se fue a su casa, salió del hospital, sí, el seguro, se fue a su casa, se encerró en su habitación y ya no quiso salir. Como a los 15 días lo llevan a consulta y en la consulta pues él, pues le dijeron que solo tenía que comer y recuperarse ya. 15 días después ya lo estaban velando. Murió de depresión, murió de tristeza, murió de desánimo. Obviamente a eso le agregamos que no comió, si acaso tomaba un poco de agua, no tomó medicamento. Y fue muy impactante ver su cuerpo en la tumba, porque es literalmente el esqueleto era lo que se veía, su rostro, el cráneo, la calavera, era lo único que se podía ver. La piel pues muy pegada a sus huesos, cero, cero grasa, cero carne, no sé cómo lo queramos entender, pero nada, era como si tuviera papel pegado al esqueleto. Y esto es porque no entendió el mensaje, no quiso aprender la lección de la vida. Y así le pasó a la mayoría de la gente. Ahora en esos tiempos, digamos, del 2000 para acá, pues ya el tratamiento es distinto, hay más avances, no se diga del 2010 hacia esta fecha. Y sobre todo en estos tiempos tiempos presentes, el medicamento pues es muy saludable, no invasivo, no agresivo, hasta donde yo tengo conocimiento. Y bueno, me siento muy bien con esta experiencia, estoy indetectable desde hace ya casi 10 años, entonces pues estoy bien, pero tuve que aprenderle la vida, tuve que aprender lo que tenía que hacer, porque estarme compadeciendo y lamiendo mis heridas como si fuera un perro, pues no me ayudó nada. Tuve que cambiar mi mentalidad. Y después de eso, pues vino una experiencia, estuve desahuciado en el año 2014 y eso también fue un tema bastante doloroso.